Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo directo y hoy es un directo que yo voy a disfrutar mucho a nivel personal y voy seguramente a aprender porque si hay algo que a mí me gusta es la tecnología, pero otra cosa que también me gusta mucho es el deporte. Y si unimos ambas, ve que todos los que ahora mismo están aquí pues viendo esto en Twitch en directo, o lo van a ver en YouTube después, o lo van a escuchar en el podcast, pensarán directamente y rápidamente Apple Deporte Tecnología igual a Apple Watch. Y yo para eso dije, o sea, según vi la presentación y vi el Apple Watch Series Ultra, te lo prometo, Javier, que hoy es el invitado de hoy, Javier Lacorte de Loop Infinito, la primera persona que pensé fuiste tú. Te agradezco el piropazo, pero de verdad que no, ¿eh? De verdad que no. No, no. Al margen de que a mí, obviamente, en el momento de la presentación, cuando se por las nubes, pensé, ostras, esto yo lo quiero. Quiero uno de cada color, luego solo uno de un color. Pero yo estaba ahí súper emocionado con él. Y luego realmente ya esa misma noche, los días siguientes, ya pensé que claramente esto no es para mí. La Apple Watch Ultra, para quien más tiene sentido, no digo que sea su único comprador objetivo, pero para quien más sentido tiene seguramente es para el que hace pues deporte a un nivel muy superior al mío, muy superior ya no solamente al que hago yo hoy, sino al que yo puedo hacer el día de mañana. Es decir, gente que hace ya ultramaratones, gente que hace buceo, gente que hace cierto alpinismo, quizás, deportes que tienen este componente extremo, que Apple lo orientó muy bien durante la presentación, y gente que necesita realmente esos extras, bien sea de la batería, bien sea de la brújula. Hay gente que se va a hacer senderismo, carreras de ultrafondo al desierto, por ejemplo, y la orientación es muy importante. Gente que se va a la montaña, no a echar una carrerita cerca de un camino premarcado, cosas así sencillito como lo que puedo hacer yo, sino que realmente se va a la superaventura. Pues para toda esta gente está pensada, por ejemplo, esa esfera tan chula con la opción de volver sobre tus pasos, que te toma puntos de referencia de vez en cuando. Para esa gente sí, para mí no. Yo definitivamente estoy en otro caso. ¿Habéis visto por qué he invitado a Javier Lacorte? ¿Por qué está normalmente que no lo saca casi nadie del número uno de Apple Podcast España? Porque le doy la bienvenida y ya directamente me ha hecho ahí un mini de 5 minutos, ¿eh? O sea, Sí, yo esto lo corto, le pongo un hola y un adiós y arranco el episodio de Loop Infinito para mañana. oye, podría probar, ¿eh? Podría probar. Javier Lacor, sabéis, tiene un podcast, Loop Infinito, aunque también hace pues, sus colaboraciones en Apple Esfera, Se Ataca y compañía. Pero si lo seguís por Twitter, que lo tenéis todo, toda la historia de Javier, de por dónde podéis encontrarlo y demás, lo tenéis siempre en la descripción del medio en el que estáis escuchando o viendo esto. Javier por Twitter habla mucho de deporte, habla de deporte de fuerza, habla, pues lo vemos echando esa correr y unas capturas pues, de la carrerita que ha echado, y de un poco de cuidar ese rendimiento, ¿no? De ir un poquito más allá, de pues hoy encontrarme un poquito mejor, de cómo exprimirlo, y también sé que utiliza el Apple Watch y por eso lo invitamos hoy aquí. Pero por eso mismo quería empezar preguntándote, pues, ¿qué Apple Watch tienes? ¿Cómo lo usas? ¿Utilizas la aplicación nativa? ¿No utilizas la aplicación nativa? ¿Puedes salir a hacer deporte sin el Watch o ya es un indispensable? Vale, tengo una Apple Watch Serie 7, 45 milímetros acero plateado, comprado hace justo un año por esas fechas. Em, y es indispensable para hacer deporte y para la vida. Yo lo tengo puesto todo el día, salvo el ratito que estoy trabajando en el ordenador o por la noche cuando me siento a cenar y delante de la tele o lo que sea para cargarlo. Pero para todo lo demás, para dormir, para hacer deporte, para el día a día, para esté donde esté, siempre con la Apple Watch en la muñeca. Es mi dispositivo de Apple favorito. Lo he comentado muchas veces. Yo podría tener perfectamente un iPhone. No, pero quizás me cuesta mucho porque realmente el teleobjetivo es lo que más anhelo. Pero me refiero, yo tengo el iPhone que sea, le podría quitar seguramente algunas opciones y hacerlo menos premium y lo que tú quieras, y no me importaría gran cosa. El Apple Watch sí que me costaría mucho no tener, entre comillas, el mejor o uno muy avanzado o uno que esté muy al día. Tengo el Series 7, no planteo renovarlo al Series 8 ni al Ultra ni nada. Seguramente eso ya ocurrirá el año que viene con el Series 9, como se acabe llamando. Eh, pero ya te digo, es mi dispositivo favorito, es el que más uso, lo uso creo que bastante, con mucha importancia, y uso la aplicación nativa para los entrenamientos. Yo hago sobre todo entrenamiento funcional de fuerza de lunes a viernes, correr los fines de semana y algún día de semana. Lo ideal es martes, jueves, domingo, algo así, pero no siempre puede ser.
Luego también quiero mantener una constancia nadando los sábados, ahora que empieza el curso, como propósito, ya en ello estoy, pero siempre con el Apple Watch. ¿De qué forma le saco el partido? Lo que te decía, uso la aplicación nativa para todo tipo de entrenamientos, sin importar que sea correr, fuerza, lo que sea. Y, y la gracia para mí está sobre todo en qué pasa gracias al Apple Watch después de medir el ejercicio. Es decir, no me preocupa tanto, sobre todo, por ejemplo, porque cada deporte es muy distinto. Entrenamiento funcional de fuerza, a mí no me preocupa tanto estar mirando durante el entrenamiento qué es lo que me marca, qué tiempo tengo, qué calorías estoy quemando. Solamente hubo, por ejemplo, un día que sí que me preocupa un poco hace 4 o 5 meses. Recuerdo un día que, bueno, por un motivo yo veía que mis pulsaciones estaban altísimas. Yo más o menos ya sé perfectamente cuál es mi frecuencia habitual cardíaca en cada momento del entrenamiento, cuando estoy calentando, cuando acabo de calentar, cuando empiezo con cierto ejercicio, cuando vuelvo a parar. Y yo veía que estaban muy, muy, muy por encima de lo habitual y yo mismo me notaba también ese malestar por esa taquicardia. Más allá de eso, que fue una cosa súper puntual, el partido real que le saco sobre todo a los entrenamientos, a llevar la Apple Watch en la muñeca, es después. Una vez acabo del entrenamiento, yo veo y comparo. Yo uso una aplicación que parece que soy evangelista, parece que me paga, cuando todo lo contrario, yo pago mi suscripción mensual, que es Athletic, como el Athletic de Bilbao. Me voy a acercar un poco del micro, que veo que hay gente que está opinando del audio, disculpad. Uso la aplicación Athletic, como Athletic, de Athletic de Bilbao, pero en vez de con E, con Y, ¿vale? Uso esta aplicación que para mí es indispensable. La llevo usando solamente 3 meses, 4 meses, pero para mí es absolutamente indispensable porque te permite sacar un montón de métricas mientras estás en reposo, cuando haces ejercicio de tu día a día, de tu sueño. Lo que hace es acceder a todo de AutoSleep, el local, no lo saca de ahí, no va a sus servidores. Y con eso simplemente, con sus algoritmos, sus ecuaciones y su interfaz, te saca un montón de información útil de qué tal está yendo distintos indicadores de tu cuerpo, por ejemplo, con sobre la frecuencia cardíaca, sobre el sueño, frecuencia respiratoria, un montón de indicadores, y también te permite leer los entrenamientos y darte información sobre ellos. Por ejemplo, yo ahora, un ratito después de que tú y yo colguemos, me tengo que ir a correr, pues yo, cuando acabe de correr, miraré ahí la información de esa carrera y de hacer unos 45 minutos más o menos suave y decir, ok, eh, esta carrera, este entrenamiento, me marca que es un tanto por ciento superior o inferior a mi promedio en ese tipo de entrenamiento. Y con eso me hago una idea de la intensidad. Si yo he querido aplicar una intensidad muy alta y veo que no me lo está reflejando así, comparando puramente con datos de mi frecuencia cardíaca, distancias, etcétera, es que algo va mal. Es que mi cuerpo, por lo que sea, estoy sobrecargado, no he descansado bien, lo que sea. Para mí es indispensable. Es algo que no solamente es que esté chula, sino que Apple debería incluso comprar algo así o lanzar su propia Eso te iba a versión de decir. información de Athletic. Y no, no hay veces que echas en falta ciertas, que también lo hablaremos al final del episodio, ciertas cositas en el software del entrenamiento y demás. Muchísimo. Y eso que WatchOS 9 es un salto adelante brutal, sobre todo para entrenamientos como el de correr o los del Sí, por fin triatlón. intervalos y... Justo, era ya muy necesario, era ya de risa que después de 8 versiones del sistema operativo, después de tantos años con el Watch, no estuviese algo así y tuvieses que ir a por una aplicación de terceros que por las restricciones que tienen nunca son igual de buenas en ese sentido que lo que puede hacer Apple. Eh, que eso daría para otra discusión. En cualquier caso, hay muchas carencias que sigue teniendo WatchOS 9 en ese sentido deportivo. Y yo lo que más echo de menos es que contemple el descanso. Tú te compras un reloj de Garmin, por ejemplo, que es uno de los grandes líderes de esta industria, y tú cuando acabas de correr te dice, gran carrera, felicidades chaval, déjate 36 horas para descansar, déjate 40, déjate Eso, 70, ¿no? En eso para función. mí, o algo que estaba en las primeras series del sistema y yo ya no encuentro dónde está, que es poner que hoy estoy enfermo. Claro, Para que cambien mis parámetros. Oye, si estos días, por ejemplo, hace 2 semanas estuve faringitis, pues a lo mejor se puedo salir a caminar 15 20 minutos, pero no me puedo meter, pues a lo mejor lo que hago normalmente diariamente. Y todavía te cuenta como que estás algo gandul, ¿no? A estas horas sueles llevar los anillos más avanzados. Ya, porque estoy en la cama muriéndome. claro, claro, o simplemente o sea, yo he vivido algunas situaciones también como lo que tú dices, de estar enfermo de cualquier cosa o de estar, pues,
Oye, ¿tú has visto lo que hice la semana pasada? ¿Has visto cómo llegué el domingo? Déjame descansar por lo menos hasta el miércoles, hasta el jueves. Parece que nunca tienes suficiente, que obviamente es un problema del primer mundo. Tú simplemente pues lo ignoras y ya está. Pero da rabia que esté tan sumamente avanzado el Apple Watch, pero para algo tan básico como el descanso esencial para el deporte, Apple nunca te deje de estar ahí dando la vara, dándote con una vara en el lomo, diciéndote lo que tú decías, arriba, Gandul, mira qué pocos anillos has quemado, tal. Incluso no pasa nada si, aunque no estemos enfermos, aunque no hayamos hecho la carrera del siglo, Hoy me un encuentro día, mal, estoy cansado, he salido sí, por o fuera. simplemente te apetece descansar, cualquier cosa, te apetece no hacer nada, creo que sería mucho más útil, por ejemplo, que de cara a las métricas a largo plazo del Apple Watch, te midiesen quizás algo como pues el promedio semanal. Es decir, vale, yo, por ejemplo, mi objetivo de calorías diarias son 1000. Pues ¿qué más da que un día haya quemado 300 si el promedio semanal, sumando todas y dividido entre 7, sale a 1200? Pues oye, no está nada mal, ha sido una pedazo de semana en ese sentido, solo que por un día he preferido descansar o he tenido lío o he estado en el coche todo el día porque tenía que viajar lejos o algo así. Hay mucho margen de mejora ahí, es una lástima que todavía estemos así porque es algo que además se tiene que hacer sí o sí a nivel de sistema porque implica todo. Pero sí es lo que tú dices, hay margen ahí por mejorar también, ¿no? Yo hay veces que echo de menos como si fuera, no digo que sea un entrenador personal, pero sí un poco la función de entrenador, de decirte, oye, pues el ritmo, como dices tú, aquí lo llevas bien, aquí podrías apretar un poquito más, oye, que te mando el aviso, oye, estás bajando en este tal, pero parece que siempre es a más, a más, a más. Es decir, por ejemplo, los anillos del Apple Watch, siempre te dices, la hora, a esta hora sueles tenerlo más avanzado, pero es que si te pones a mirar los premios, siempre es ahora más kilómetros, ahora más calorías, ahora más minutos de ejercicio. Es como, a lo mejor podría darme un poquito más de, no sé, podrían hacerlo con algoritmos, inteligencia artificial, etcétera, de que reconociera ciertos parámetros y decirte, oye, en carrera has ido peor, pero en fuerza has ido mejor, vamos a meterle un poquito más aquí. O, oye, esta semana te estás metiendo mucho tute, descansa como tú dices, un día, un par de horas, o no sé, que te fuera. No digo que tenga que ser una persona que esté, obviamente, haciendo datos curados para ti y demás, pero sí que pueda tener un poco ese sector de entrenador a la hora de leer datos. Claro, es que incluso alguien que le gusta correr, lo más habitual es correr por asfalto. ¿Qué pasa si tú corres por asfalto, pero un día a la semana te vas a correr por la montaña? Pues esa sesión de trail ni siquiera puedes diferenciarla del resto de sesiones. Se te mezcla, porque el Apple Watch no incluye una sesión que sea correr por montaña o trail o como se puede llamar, sino que todo cae en el mismo saco. ¿Qué pasa? Que cuando tú quieres comparar métricas, no tiene ningún sentido. Las reglas cambian, los ritmos cambian, las distancias cambian, es muy diferente, ¿no? Y se entremezcla y se contamina mucho. Y eso al final creo que también, ya más allá de diferencias incluso entre deportes muy parecidos, pero que no son lo mismo y todo esto, creo que también tiene que ver con Apple como la empresa gigantesca en la que se ha convertido. Apple hace 20 años apuntaba a los nichos. Me voy a acercar un poquito más al micro, que veo que Voy a y subir un José poco Manuel, voy a subir un poco el J. volumen porque todo Manuel. el mundo también me marca bien, pero vamos a subirle todavía un poquito más. Sí, no quiero que estén ahí esforzándose demasiado. Eh, Creo que algo extraño ha ocurrido en pantalla, puede ser. Sí, sí, he sido yo, que la Vale, mesa, vale. la Stream Deck la tengo mal y el gato todavía no me da soporte. Bueno, confiamos en el gato. Nada, te decía que Apple hace 20 años era una empresa bastante orientada a nichos, a los creativos, se hizo muy fuerte con los Mac en esa gama. Con los iPod podía hacer cosas muy concretas y vimos una gama de iPod bestial que nunca hemos vuelto a tener un producto tan diverso como lo fue el iPod en sus primeros 8 o 10 años de vida. Hoy Apple ya no puede permitirse ser así porque tiene a unos accionistas soplándole en la nuca, buscando maximizar beneficios y con una base de usuarios tan amplia, tan diversa a lo largo de todo el mundo, que no puede ir orientándose demasiado a los nichos. Y eso es lo que creo que influye también en cosas como lo que estamos comentando. Apple no puede plantearse pelear de verdad seguramente con Garmin, con Polar, con Sunto, porque ellos están yendo a por un nicho y el Apple Watch es universal. Y tampoco seguramente está Apple a día de hoy como para poder sacar un reloj radicalmente diferente del Apple Watch. Es decir, el Apple Watch Ultra, su condena y al mismo tiempo su bendición es que sigue siendo un Apple Watch. Sigues pudiendo hacer un montón de cosas que con Garmin y compañía no puedes hacer. Puedes gestionar y responder correos, puedes usar a Siri, puedes hacer llamadas, puedes hacer un montón de cosas. Algunas obviamente sí que lo pueden hacer otros, pero todo lo que puede hacer el Apple Watch no lo puede hacer un reloj de la competencia.
permitir todo eso, tener en segundo plano esas funciones, requiere un chip y un consumo de recursos y un consumo energético que te anula mucho la batería, por ejemplo. Y es por eso porque ni siquiera la Apple Watch Ultra, que es más gordo, que Apple se habrá puesto sus mejores esfuerzos, no puede ni compararse con un Phoenix o con la gama esta Enduro y todo esto, porque es muy diferente. Pues lo mismo aplica a un montón de escenarios más. Apple ya no es una empresa que pueda dirigirse a nichos tan concretos, tiene que sacar unas cifras de facturación y de ingresos muy, muy superiores. Yo eso lo noté muchísimo cuando hace 2 o 3 meses cogí el COVID. Hice entrenamiento en casa, yo no salí. Y utilicé sobre todo Apple Fitness. Y ahí, por ejemplo, incluso yo estando malo, dije, los entrenamientos son demasiado básicos para mí. Y no hay un nivel dentro de Apple Fitness Plus en el cual tú puedas decir, oye, es un nivel intermedio, nivel avanzado, o dame un poquito más de caña. La mayoría de los entrenamientos suelen ser muy básicos. Y creo que en el apartado deportivo sí que es verdad que tiene un gran componente de muchos deportes y cada vez más, pero no tiene esa función de ir un paso más allá, a quien le puede exprimir un poquito más, ¿no? Sí, seguramente. Fitness es otro producto al final que también tiene una vocación muy universal, tiene una vocación para mí De entrada. eh, sí, de ser un primer llamamiento para las personas que son un poco más, se me olvida la palabra y la uso Sedentaria. constantemente, sedentarias, sí, que no tienen estos hábitos, pues empezar a facilitarles sin tener que irse a lo mejor a un gimnasio que les puede resultar hostil o que les puede pillar muy lejos o lo que sea, pues de la forma más simple en tu casa por una cantidad muy baja te vamos a acompañar. Si lo consigue mejor o peor, es otro tema, ¿no? Y cada uno tendrá una opinión. Eh, pero no se puede comparar con servicios mucho más orientados al, no voy a decir profesional, que no es una palabra adecuada, pero sí al experto en fitness, al que lleva muchos años entrenando, que ya está a un nivel muy alto, pues con el Apple Watch Fitness, pues para empezar, el equipamiento es muy diferente, es otro tipo de producto para otro tipo de gente. Y con esto llegamos a una parte en la que Apple nos presenta ahora tres Apple Watch. Un Apple Watch SE, un Apple Watch Series 8 y un Apple Watch Ultra. ¿Cómo ves la gama, tanto en precios, características? Mm. Y ahora nos meteremos a fondo con el Ultra. ¿Vale? Pues en la gama el 8 es muy muy parecido, demasiado parecido quizás al 7, pero es un poco lo que hay, no hay tanto margen de mejora como para sacar una gran renovación anual todavía. Por un lado es una mala noticia, por otro lado también es una buena noticia. Por otro lado el SE me parece la opción clara para quien es temeroso, para quien quiere su primer Apple Watch y no está dispuesto a gastarse 500 y pico euros. Eh, es una opción también buena para el que le va a dar un uso más casual. Yo hay gente que la veo en la calle, incluso algún conocido, en muchos sitios, que tiene un uso del Apple Watch casi inercial. Pues yo me lo pongo, me informo de las notificaciones. Como mucho, le pico los entrenamientos, pero no hago nada después con estos datos, simplemente los veo porque ya que lo tengo aquí y tal, y ya está. Pues hombre, para hacer eso no te hace falta ni un S8, ni un Ultra, ni un S7, ni un S6, pues con un SE sigue yendo sobrado. Para mí es una pena, porque el Apple Watch realmente se le puede sacar muchísimo partido. No digo que todo el mundo tenga que sacarle todo el partido, pero sí que estoy convencido de que en general es un producto infrautilizado. Yo veo muy a menudo esferas con las complicaciones que vienen por defecto, esferas con la complicación, por ejemplo, de la frecuencia cardíaca, pues no veo yo que sea algo muy habitual para la gente tomarse la frecuencia cardíaca pulsando el botón, ¿no? La frecuencia cardíaca está ahí sobre todo para grabarte en segundo plano o para durante las actividades deportivas y luego podéis sacando patrones, ¿no? Yo, por ejemplo, el caso que siempre cuento, hace justo 3 meses y medio, a principios de junio, yo un día me despierto el sábado y tengo el widget de la aplicación Athletic que básicamente yo siempre tengo los indicadores muy en verde y ese día me salían todos en rojo o en amarillo diciéndome, vamos, faltaba decirme que estaba cerca de morirme. Y yo pensaba, ¿por qué tengo no recuerdo qué datos eran exactamente, pero vamos, eran los del widget y era la saturación de oxígeno en sangre, la frecuencia respiratoria en reposo? Pues, digo, ¿por qué está todo tan mal de repente? Pues me hizo un test de antígenos, tenía COVID. Para mí es un gran ejemplo de cómo te puede ser súper útil el Apple Watch si le sabes sacar todo ese partido. Que le volvemos a la discusión. Esto a lo mejor tendría que venir por defecto, o esto Apple tendría que animarse un poco más en impulsarlo, no ser una aplicación indie de un solo desarrollador que está sacando adelante, como es esta. Eh, pero que al final hay un montón de pequeñas utilidades que yo veo a veces, tanto propias como ajenas en otra gente, y digo, esto es una maravilla, esto es sacarle el partido así sí.
Pues para esa gente seguramente es cuando empieza a estar más justificado pasar un S8. Y el Ultra al final es, o bien para ese ultra deportista, que también tiene ahí ciertas restricciones, porque al final, lo comentaba con el oyente de Loop Infinito hace un rato, él me decía, pues, para alguien que hace una carrera en el desierto, pues si el primero fue Kylian Jornet y tardó 20 horas y el último tardó 37 horas en cruzar la meta, el Apple Watch Ultra dicen que te dura 36 horas, pero en esa estimación Apple está contando con 1 hora de entrenamiento nada más. Y luego 8 horas usando el ETS y entrenamiento y todo esto, pero que al Que es final si lo usas extremo, realmente para pero entrenar, tampoco te pases. claro, o sea, el que va a estar días haciendo una carrera o en el desierto o en la Sí, montaña o una cosas así, trance de esta de 140 y pico horas y demás, no. eso es muy difícil que sea suficiente. Pero el Apple Watch Ultra también tiene otro perfil de comprador clarísimo, que es el que o no hace nada de deporte directamente, o hace algo, pero como el que puedo hacer yo y no necesito un Ultra ni mucho menos, pero lo quiere porque o bien aprecia que el Apple Watch Ultra tiene la pantalla más grande posible, y él es muy Batería. fan del Apple Watch y quiere la mayor pantalla o la mayor batería, lo que dices, o simplemente porque le mola más el diseño, o ya podemos entrar en un montón de cuestiones que tampoco quiero entrar. Aspiracional y tal. Justo, quiero proyectar un poco esta imagen. Yo conozco gente que tiene un Garmin y no de los baratos y hace deporte 3 veces al año, no llega y desde luego no a un nivel como para registrar mucha cosa, pero le apetece proyectar un poco esa imagen. Allá cada uno, yo en eso no me voy a meter. También es que incluso hay en la gama, como te pilles un Apple Watch Series 8, le pongas a cero, te empieza a crear esa duda de, ¿le doy ese poquito más y me voy por el Ultra y doblo batería, gano pantalla y gano otras características? A lo mejor te puede gustar o no del diseño, pero te lo puedes plantear al menos. Mm, tal cual. Luego, hay otro apartado que a mí, por ejemplo, de Apple, que creo que no ha hecho bien con el Apple Watch, es el tema de las aplicaciones. Porque vivimos, creo, mucho de las nativas. Es verdad que hay algunas aplicaciones buenas y demás, pero no hay unas grandes aplicaciones como en el iPhone o en el iPad donde arrasan. No hay mucho desarrollo. Y claro, luego eso provoca que luego tienes tú el Ultra, por poner el caso del último Apple Watch, el más potente, el más deportivo, y realmente te pones a decir, tienes los mismos sensores del Series 8, tiene unas características como batería, pantalla y demás, pero han tenido que sacar ellos, en colaboración con otra empresa, una aplicación para el tema del submarinismo, porque si no, nadie te la da. Mm. Sí, en general sí que es cierto que creo que volvemos un poco a lo que te comentaba antes. A ver, es una empresa tan generalista que no puede resultar hostil para el comprador que no pertenece a un nicho en concreto, sino que tiene que ser amigable para cualquiera y quizás sentar las bases en forma de App Store y en forma de APIs y acceso a sensores para que otros sean los que hagan esa parte de cubrir nichos, que se lleve su porcentaje del pago de la suscripción o lo que sea, y Apple ya no necesita entrar ahí. Tiene sentido pensando en una empresa como es Apple, pero sí que es cierto que mucha gente quizás se está perdiendo algo. Puede que Apple esté perdiendo a lo mejor también cuota en ese sentido. Si, por ejemplo, en el Ultra quiere meterse a venderlo como reloj. eh, es que no termino de tener claro que Apple le haya metido el Ultra como extremo. Pero luego en su página web te pone para cuando quieras prepararte y hacerte un 10K. Sí, supongo que considera, y obviamente para expandir un poco las miras de proyecciones de venta del Ultra, que al final resultará muy interesante por el margen, supongo que tiene que venderte un poco como sea, también como el principio de algo. Bueno, pues quizás hoy no necesitas un Ultra, pero a lo mejor un Apple Watch, sobre todo un Ultra, te va a ayudar a que el día de mañana sí lo necesitas, que es también un poco la promesa con la que estoy seguro de que muchos se van a vender. Mucha gente lo comprará sabiendo que hoy no lo necesita, pero ayudándose, motivándose, ilusionándose con que comprándolo y haciendo lo que tiene que hacer gracias al Ultra, el día de mañana sí que será una especie de usuario legítimo, ¿no? Pues bueno, ya he Me lo he corrido donde ganado, me he tenía que ganado el poder correr, llevar el Ultra. claro, ya voy con la bici lo que tengo que ir y ya soy un justo poseedor, ¿no? Algo así. ¿Echas de menos algo en el Ultra o en la gama Apple Watch en general? Algo a nivel de hardware y también, si quieres, un poco a nivel de software. Pues yo hasta ahora he estado muy contento con la presencia solo de un botón más la corona como botón alternativo, pero la llegada de ese tercer botón en la Apple Watch Ultra me ha puesto los dientes largos. Hay Sí. muchas situaciones en las que yo lo echaría de menos. Insisto que yo no soy ningún potencial comprador del Ultra, ni mucho menos, siendo honesto. Me falta muchísimo, muchísimo para poder meterme en ese saco. Pero, por ejemplo, para algo tan simple como correr
mientras llueve, pues cuando llueve la pantalla a poco que le caiga una o dos gotas, ya te va a hacer extraño, ya va a no reconocer, va a dar un falso positivo, lo que sea. Si la quieres controlar con un guante, porque hace frío y estás corriendo en invierno o lo que sea, más de lo mismo. Yo muchas veces me acuerdo de este invierno pasado que iba con guantes y a veces era como, bueno, voy a pensar bien lo que hago, la música, todo, porque luego no quiero tener que pararme y quitarme el guante y congelarme un par de dedos. Pues ese tercer botón te diría que es algo que echo de menos. Sobre todo la parte del software con lo que te comentaba, que tú también comentabas antes, el descanso. Esto es importante, que lo contemple, que cambie la forma de medir todo esto. Y no sé, igual ahora hablando se me ocurre alguna cosa más, pero te diría sobre todo eso, descanso y un tercer botón general, yo creo que lo agradecería mucho. Yo te voy a plantear una idea que llevo diciendo hace años, que es que me gustaría un cuarto anillo modificable por el usuario para que se adapte a la aplicación que quieras. Por ejemplo, un recordatorio de agua. Pues quiero beber 12, igual que 12 horas de pie y demás, pues quiero 12 veces al día beber pues un vaso de agua, por lo que sea, cada uno de los requisitos. Pues que se Mm. pongan en el cuarto anillo. Oye, para mí lo importante es el sueño, dormir tantas horas, lo ponemos en un cuarto anillo todavía más pequeño y demás, que sea configurable por el usuario para decir, oye, yo aparte de querer estar de pie, de deporte y de calorías, para mí es importante esta otra cosa. O las veces que te toman las pastillas al día, yo qué sé, meterlo ahí. Sí, ahí también coincido contigo, me encantaría algo así y lo que sea personalizable es un gran punto y lo que sea conectable a aplicaciones de terceros también. Lo único que me echaría para atrás es que, por ejemplo, cuando tú ves en el iPhone cómo van tus anillos del Apple Watch, se ve genial y no hay ningún problema. Cuando tú lo ves en una de esas esferas que priorizan los anillos de actividad, también seguramente se vería perfecto. Pero, por ejemplo, para complicaciones mucho más pequeñas, como Ujú. las de las esquinas, pues quizás sí hay que meter también un cuarto anillo y un cuarto valor Puede ser numérico, complicado a nivel visual. ya costaría más, sí. O sea, yo imagino que Apple esto lo tendrá más que probado internamente desde hace años. Si metemos un cuarto anillo, un quinto anillo quizás, quizás vaya por ahí el tema por el que no se terminen de animar a sacarlo. Pero a mí desde luego sí que me gustaría, aunque fuese como lo que decimos muchas veces, como lo que decimos con lo de meter aplicaciones de terceros fuera de la App Store, pues oye, hazlo todo en enrevesado lo que quieras, pero deja abierta la posibilidad y los cuatro frikis que nos vayamos a encargar de esto ya asumiremos el riesgo y ya haremos lo necesario. Pues algo así quizás estaría bien, ¿vale? Renuncio a que el cuarto anillo esté en una de estas complicaciones o solo a verlo en estos Ujú. entornos, pero déjame poner lo que para mí es importante. Pues sí, quizás estaría muy bien como idea. ¿Es Javier Lacor un adicto a cerrar los anillos del Apple Watch y el día de descanso estás a las 12 de la noche, a las 11:55 dando vueltas por la casa para terminar de cerrar las horas de pie o algo? No, lo hago de forma natural, digamos, y es importante para mí como recordatorio constante, digamos, pero te lo podía enseñar. Lo que pasa es que estoy usando el iPhone como cámara, gracias a la beta de macOS Ventura, con lo cual no puedo enseñarte en directo. Pero yo hay días que, te he dicho antes, mi objetivo es de 1000 calorías al día. Yo hay días que me he ido a la cama con 980. Es decir, Uh, si hubiera recorrido un par de veces el pasillo o simplemente hubiera bajado a tierra la basura, ya estaría, pero he dicho, pues ya, ya estoy en el sofá y me voy a la cama y es lo único que voy a hacer y no quiero hacer más. Y por sumar una vez más 20 calorías tal, no me merece la pena. Me quedo como estoy. No me obsesiona. Pero sin embargo, Apple al principio no vendió eso de, oye, cerró los anillos y ahora parece que se ha relajado, ha ido más por el tema. Luego hubo una etapa que le dio por el respirar, luego lo paró, ahora parece que es otro tipo de cosas. Veo que Apple va hacia la gama salud, pero según la temporada le da una parte u otra de la salud. Mm. Sí, quizás también es simplemente el paso del tiempo y cómo ha enfocado el Apple Watch. Si te acuerdas, el primer Apple Watch cuando llegó a las tiendas en 2015, lo vendían como sujeto en tres patas de notificaciones, más comunicación social súper íntima con esa ruleta de contactos que había que se la cargaron enseguida y enviabas pulsaciones, y enviabas tu Ujú. frecuencia cardíaca y trazos y no sé qué, Y y más todo tarde metieron el desapareció también. walkie-talkie y todo. Eso es, eso es. Pues, al final han ido aceptando el tiro, ¿no? Mucha gente, pues, al principio, cuando llegaron los relojes inteligentes, no solo el de Apple, nuestro pensamiento era, ok, pero esto, ¿en qué me van a beneficiar realmente el día de mañana? Y Apple claramente la salud la teniendo de sus patas, porque supo ver claramente el potencial de tener siempre la frecuencia cardíaca, que es leyendo en segundo plano y tal, y todos los sensores que había metido entonces, y a partir de ahora es claramente un enfoque muy de salud. No habla de productividad, no habla de comunicación prácticamente tampoco, sino que todo se centra mucho en salud y me parece fantástico.
Un apartado importante también del Apple Watch en general es el tema de las correas. Nos hemos quedado al final con esta y ya una vez que las han puesto en el Ultra, yo imagino que no va a haber ese cambio que se rumoreó hace año y medio de oye, que cuidado que el próximo Apple Watch, lo mismo, las correas no sirven, cuidado. Pues menos mal, me hubieran hecho un desgraciado, la verdad. Me acuerdo el año pasado, cuando quedaban un par de semanas o así, pues lo típico, empiezas a ver la noticia en Carlton Mac, en 9 to 5, Mac, con los rumores de que no iba a haber compatibilidad y ya decía, no puede ser. Con la pasta que me he gastado yo en correas, eh, yo realmente creo que hasta que no tenga mucho sentido, Apple no lo va a hacer porque sabe que es Un gran ponerse en negocio. contra a los usuarios. No, ponerse en contra a los usuarios. Apple sabe que la gente va renovando y de repente acumular un montón de correas. En algún momento supongo que tendría que llegar por el motivo que sea, pero imagino que Apple tendría que vendernos muy bien que hay un motivo real y no que es un simple capricho. Porque si fuera un simple capricho, pues sería para enfadarse mucho con ellos. Yo es que me he acordado ahora del tema deportivo y yo, por ejemplo, tengo correas para salir y tengo correas para hacer deporte. No utilizo la misma correa para todo. Y claro, este año era como, me compro, antes de que saliera la conferencia, digo, ¿me compro una correa o no? Por si acaso la cambie, no sé qué, no sé cuánto. Y luego, vale, se quedan las mismas, un año más de tranquilidad. Pero que incluso las han puesto compatibles para el Ultra, con lo cual imagino que el Ultra no lo va. El Ultra ni siquiera creo que tenga una renovación anual. O a lo mejor me equivoco. Mm. Pero salvo que metan un gran nuevo sensor, no. Quizás meter mucha más batería, quizás una pantalla todavía un poco más grande. Quizás simplemente con el paso del tiempo, con el paso de los meses, vayan encontrando en casos de usos reales que algo está faltando y que les es asequible meterlo. Quizás algún nuevo sensor que consiga meter en todos los Apple Watch también puede llegar al Ultra. No lo sé. Yo estoy muy a favor y cada vez más de que haya ciertos productos que no son necesariamente de renovación anual y mucho menos. Por ejemplo, los AirPods, pues menos mal que no son de renovación anual. Sí. Ya bastante crimen ambiental es como para encima impulsarnos mediante el marketing a la renovación continua y tal, cuando son auriculares, igual que los HomePod. Es una rabia por mucha inteligencia que le quiera meter a Apple que un HomePod de 2017 ya no te sirve a día de hoy, o 2018. Pero bueno, sí que te sirve, obviamente. Me he expresado muy mal. Pero me refiero a que Apple lo descontinúe y ya está. Y como tiene un chip A8, pues llegará un momento en que ya no sea compatible con el nuevo, ya será una cosa muy residual y perderá funciones, seguramente. Pues es un altavoz, tendría que durar muchísimo más. Sí, el nivel de lo que se consume en audio con el chip A8 va de sobra. O sea, no suelen tener. Claro. No es imagen, no es vídeo. Mm. ¿Hacia dónde va el Apple Watch? Porque se supone que las dos grandes interacciones en el Apple Watch, en la gama en general, deben ser presión arterial y glucosa, pero eso no lo vamos a ver dentro de 6 meses, ni dentro de un año, ni dentro incluso de 2 o 3. Eso, en mi opinión, yo creo que va a tardar un poquito más en llegar. ¿Hacia dónde ves tú que va esta gama? Tenemos claro que va a ser por salud, pero. Mm. Bueno, la presión arterial ya hay relojes que la miden. Ujú. Y no te sé decir, no puedo defender si con mucha o poca precisión, pero si la han metido es que una cierta precisión ya tiene que tener, aunque no sea muy exacta, aunque tenga margen de mejora. No me extrañaría que fuera lo siguiente, ojalá. Eh, no sé decirte exactamente qué novedad va a llegar, pero sí que tiene que ser en la línea de todo lo que hemos visto, que son sensores que trabajan en segundo plano. Como cuando la gente decía, bueno, pero es que nadie se va a estar midiendo el oxígeno cada 2 por 3, o nadie se va a estar viendo la frecuencia cardíaca, a ver cuántas pulsaciones tiene. Es que no está para eso, está para que ocurra en segundo plano y luego sean aplicaciones, lamentablemente, siempre van a tener que ser de terceros, las que te digan, ojo, controla, esto no está yendo bien, o incluso saquen patrones, ¿no? Pues por ejemplo, con tu frecuencia cardíaca, con tu temperatura corporal, ahora que se puede medir con el Series 8 o con el Ultra, con tu tasa de respiraciones por minuto, con tu calidad de sueño y duración de sueño y las horas a las que te vas a la cama, con tu número de horas de uso diario de iPhone. Todo eso son indicadores que por sí solo no significan gran cosa, pero cuando lo juntas todo, puedes sacar patrones. Puedes, de eso salía algún rumor incluso hace un año o así, comentando que incluso Apple estaba investigando en detección temprana de problemas de salud mental. Eso es muy delicado, no se puede Ujú. hacer de cualquier manera, pero tiene todo el sentido, ¿no? Que si tú de repente estás usando el iPhone muchísimo más de lo que lo usabas hasta entonces, duermes menos, duerme menos porque además te quedas a las tantas con el iPhone. Estás
con una mayor temperatura corporal, que suele significar mayor estrés. Si estás con un montón de indicadores de esos, respiras también con mucha más frecuencia, que es otra señal del estrés. Si todo se lo cruzas, el iPhone perfectamente te puede decir, Javier o Cristo, ten cuidado porque has tenido varios indicadores que puede significar esto. No te está dando un diagnóstico médico completo, no te está dando un tratamiento ni mucho menos, pero sí que te da una señal para que lo tengas en cuenta y tomes una decisión de ir al médico o quien sea. Pues algo así, para mí es la esencia del Apple Watch y lo que deberían seguir haciendo. Meter más sensores que recojan en segundo plano. Para mí, lo que veo en un horizonte lejísimo, no, seguramente no 5 años, lamentablemente, sino muchísimo más, y no sé si algún día será físicamente posible, espero que sí de alguna forma, es detección de macronutrientes y calorías. El Buah. día que Tim Cook se levante en la keynote, hable del Apple Watch y diga, ¿y esto es lo que ahora os podemos ofrecer? Esto lo incluyen ahora todos los series 36 o lo que sea, con Tico muerto hace 30 años. Ese día yo me voy a gastar el dinero que Apple me pida. O sea, mucho más que un Apple Watch Ultra, mucho más. Me lo gastaría encantado. Me duraría más, me duraría menos, pero por eso sí que pagaría un dineral. Esto es una utopía a día de hoy, seguramente. Pero realmente Pero podría esto sí que lo empezar, cambiaría todo. pero podría empezar la propia Apple, igual que hay datos de salud y demás, por crear algunas pequeñas apps que sabemos que hay montones y demás, que a lo mejor incluso por eso no se mete, de control de nutrientes y calorías, de que tú le digas, oye, pues como ya sabemos todos, ¿qué has comido hoy? Esto y esto, en estas cantidades, en esto tal, y que eso se cruce mejor con la app de salud. Ya, pero tienes que decirlo tú. Claro, Tienes que es que, estimar que las sea cantidades. automático, como... Claro, tienes que estimar cantidades que es muy difícil, incluso Sí, pesando la comida, que es algo bastante tedioso, si lo tienes que sí, hacer es tedioso. constantemente. Incluso aunque tengas una especie de menú semanal y te pegues la paliza la De- primera semana, las dos Ujú. primeras semanas a pesar todo y guardar las recetas y tal, luego sigue siendo algo que se nos olvida fácilmente, que da pereza, que no es evidente la mejora a corto plazo, y cuando no es evidente a corto plazo tienes a abandonar, solamente a muy largo plazo es cuando más sentido tiene. Si eso llegase en segundo plano, por detección sanguínea, eso sería la bomba. Pero eso mi pregunta ya es ¿cómo? Claro, pues buena pregunta. Si lo supiera, a lo mejor no estaba aquí. Estaría patentando todo y vendiéndoselo a Apple, ¿no? Claro, estaría en el Apple Park cobrando 200.000 al año. Pero, por ejemplo, con lo de la glucosa, parece que de una forma similar a del oxígeno, Sí, midiendo, no sé, me lo explicaron en ese momento, el tema pero de... con el haz este de luz y Sí, viendo la luminosidad, el color de la vegetal, sangre y sí, tal, sí. eso es. Pues, si hubiese una forma así el día de mañana, aunque sea con un 95% de fiabilidad, uf, yo por eso ya te digo, eso sí que estaría dispuesto a lo que sea. Bueno, Apple no espero una gran renovación de los Apple Watch en los próximos años, es decir, aparte del sensor arterial y ahora hablaremos de glucosa, yo espero que el próximo va a ser un poco un Serie 7 segunda parte. Así en este año han puesto el de temperatura. Yo creo que el de temperatura el próximo año lo que hará será refinarlo, que ahora mismo está como temperatura basal, no está como, oye, voy, pincho en la app y me mido la temperatura como el electrocardiograma o como el oxígeno. Y yo espero que el próximo año refinen eso. Y yo creo que van a ser unos años en los que a nivel de hardware es muy complicado en una cosa tan pequeña meterle mucho más fácilmente de un año a otro. Aumentar la batería, salvo que nos inventemos ahora nuevos materiales y nuevas formas que Apple está investigando. Y yo creo que la siguiente gran interacción que sí que podría ser que Apple diga, mira, este es el Apple Watch Series X, emulando al iPhone X. Llevamos 10 años con el Apple Watch. ¿Se acuerdan de lo del iPhone X? No, pues algo que emule por el estilo y diga, sensor de glucosa. Y ese día, yo creo que mucha gente dirá, como tú, toma, Tim Cook, lo que quieras. Toma mi tarjeta, tú coges lo que estimes oportuno. Imagínate, para los diabéticos el cambio que sería eso, tener una lectura constante, no invasiva, y en lugar de tener que ser con el famoso parche este blanco circular, que ya es un inventazo, Sí, sí. que encima puede Mejora hacerlo muchísimo la calidad de la vida de la gente. directamente, Claro. pues imagínate directamente de la muñeca, sería la bomba. Y aún así creo que eso sería el hito del siglo prácticamente para los diabéticos. Espero no estar diciendo esto mal, no soy diabético, pero por lo que tengo entendido sí que sería la bomba. Para mí, para los no diabéticos, seguramente también podría ser muy interesante, pero costaría un poco más ver la utilidad. ¿Por qué? Simplemente porque todavía
no estamos todos quizás tan concienciados Ujú. con las consecuencias de un exceso de glucosa en sangre en un momento dado. Y eso es algo que seguramente antes habría que estudiar, tenía que llegar a aplicaciones que nos lo traduzcan de una forma súper sencilla, como lo que comentaba de Athletic, pues que al final es eso, traducir. Tenemos gigas de información acumulada en un CSV, lo que sea. Vale, sácame esos datos, interprétalos y tradúcemelos a lo que me interesa a mí. Pues para eso, cuanto más eso es mejor. El de glucosa, seguro que también tendría su sentido, incluso para los no diabéticos. Yo creo que sí, porque, por ejemplo, el aparatito este que comentabas, para quien no lo sepa, antes la medición de glucosa se ha hecho siempre pinchando, siempre tiene que necesitar una gota de sangre. Entonces, la persona que tal sacaba su aparatito, sacaba sus tiras, ponía la tira, cogía un bolígrafo de pinchar, especial para pincharse dedos, pinchaba el dedo, echaba la gotita y le marcaba, oye, tienes la glucosa a 100, 110, 190, lo que sea. Y en base a eso, pues, sabían si tenían que pincharse más y menos insulina, o pastillas, o más deporte, depende del tipo de diabetes y de la gravedad. ¿Qué ocurre? Que en los últimos años se han puesto ahora, no iba a decir de moda, pero que es más habitual verlo, unos parches, que es como por así decirlo, a mí me recuerda a las alarmas de la ropa, muchas de estas, que son unos pequeños circulitos, algo así, algo más pequeño, más disimulado, además el color de la piel, que se lo inyectan en el hombro, en el deltoide, y eso hace que no tenga que estar pinchándose el dedo, directamente le manda la información de a cómo lo va e incluso te avisa de si se te va a bajar antes de que tú empieces a notar los síntomas para que tú ya, oye, veo que se te está bajando, a lo mejor tú no, a nivel corporal, internamente sí que se empieza a bajar, eso lo detecta, pero tú a nivel sintomático exterior todavía no lo has manifestado y te manda un aviso. Y yo creo que ahí es donde puede hacer un gran papel que el Apple Watch tenga esa función de glucosa. A nivel de previo aviso de, oye, yo estoy notando esto, y que luego tú lo confirmes, igual que dicen con el electrocardiograma o con otras cosas. Confírmalo con una máquina más precisa, una máquina hospitalaria o un pinchazo o lo que sea. Pero ya que te puedas decir, oye, se te está bajando el azúcar y tú puedes decir, vayas, pinches, mire, te tomes el zoom antes de que te dé la bajada, la fatiga o lo que sea. ¿Cómo lo ves? Mm. Justo, Apple no puede jugar y no quiere jugar claramente y no quiere exponerse y arriesgarse de esa forma a venderse como un dispositivo médico y por eso te está diciendo cada dos por tres y cada vez que te haces un electrocardiograma, esto no es un dispositivo médico, si tienes cualquier duda consulta con tu profesional sanitario tal. Pero justo lo que tú dices, como una alerta temprana, como una notificación, simplemente pues salvando mucho la distancia, pero para que se nos entienda, como cuando un amigo te dice, oye, te veo excesivamente cansado, tío, no estás bien, vete que te lo miren. O, oye, te ha salido lunar que yo no recuerdo haberlo visto así, ha cambiado, vete a que te lo miren, ¿no? Pues esos avisos de una forma un poco mucho más allá que Apple te lance este aviso gracias a todos esos sensores que tiene. Eso es algo que incluso me da, entre comillas, cierta rabia y no es una queja, pero me da cierta rabia que los profesionales sanitarios hoy en día no Sí, contemplen el uso de de toda esta información que entiendo que pueden estar recelosos, que obviamente que quieren no es lo mismo proteger que sus esos grandes sus aparatos. dispositivos. Ajá. Claro, y siendo que no es lo mismo. Pero de alguna forma, si yo tengo un Apple Watch y esto me lleva midiendo he dicho siete, sí, más de 7 años, tanta información, pues oye, Y avalada, por avalada, es qué no? decir, no es el reloj de 30 euros, con todos mis respetos al reloj inteligente, entre comillas, de 30 euros, pero no es un reloj de 30 euros que no está, que hay universidades como Stanford, Harvard y demás que están detrás y que lo certifican y que Mm. agencias médicas en Estados Unidos y demás, pues son capaces de decir, oye, sí, es fiable. Que luego tú tengas el recelo de decir, nos lo vamos a mirar con nuestra máquina del hospital de siempre, pero Lógico, por supuesto. ¿cuántos casos no conocemos, Javier, de, oye, me sentía raro, me hice un electrocardiograma o me avisó el Apple Watch de frecuencia cardíaca baja, tiré para el hospital Mm. y me salvó? Sí, sí, he salido un montón. Y los que no han salido, porque no tal, y no quiero aquí yo obviamente hice víctima de mucho, pero lo que te comentaba antes del COVID, yo me enteré por el COVID porque el widget de la aplicación Athletic me mostraba que mis valores que registrados por el Apple Watch no eran normales, eran mucho más altos o mucho más bajos según de lo habitual. Y eso fue lo que a mí me hizo saltar la alarma y hacerme el test. No hubiera pasado nada, no me pasó nada. Hay casos 10.000 veces peores, pero de alguna forma sí que me gustaría que, y esto no es ninguna queja hacia personal sanitario, sino un poco como sociedad lo tenemos todavía, que no se contemple el uso de esta información, que no, que obviamente No hay un acercamiento. si
Claro, pero si yo me empeño en que tengo alguna dolencia cardíaca y me empeño en que el doctor, el cardiólogo, vea los registros de mi corazón y él pueda ver la fecha que quiera, el momento que quiera, cruzarlo con mis entrenamientos, lo que sea, ver cómo me afecta el Sí, cambio de temperatura, el cambio de estación, el hacer deporte, cualquier cosa. Yo entiendo que eso no lo va a usar de una forma absoluta, porque él tampoco sabe bajo qué condiciones, con qué precisión, de qué dispositivo, un montón de cosas. Si lo he llevado yo, lo he llevado otro, yo por lo que sea estoy diciendo que no, que era mío. Pero de alguna forma sí que me gustaría lo que tú dices, este acercamiento, empezar a tener un poco más en cuenta, aunque sea simplemente como una aproximación, que por supuesto que luego lo que tengan que medir, obviamente lo van a medir con los dispositivos dedicados a ellos, que además cuestan una pasta y que funcionan de forma muy precisa. Mira, simplemente como curiosidad, hace un año y medio fue la única vez en muchísimos años que yo recuerde que me tuve que hacer un electrocardiograma, simplemente por una revisión anual de empresa, sin más. Y yo ya tenía el Apple Watch compatible con los electrocardiogramas. Me lo hice, me dieron el papelito con la gráfica, enhorabuena chaval, estás como un roble de tira. Y conforme salí, me volví a sentar en recepción, me hice el electrocardiograma y el PDF que te genera con la imagen lo comparé con el papel que me habían dado y era idéntico, era clavado. Eh, Insisto, no digo que tengan que decir, pues un lecto, hay que esperar, pues no pasa nada, que se lo haga con la Apple Watch, que nos lo envíe por AirDrop. No no es digo un eso, sustituto, pero pero sí sí que es se apoyen. una buena ayuda de decir, oye, mm, llego con una dolencia, llego con un problema. No es lo mismo ir sin datos que decir, mira, al menos hay algo de datos, son estos. Y en base a ahí que puedes empezar a estudiar. Y eso donde único he visto que me han contado que empiezan los sanitarios en ese sentido a abrirse es en el tema de las mujeres y los ginecólogos, que con la aplicación del ciclo menstrual pues le ponen, oye, pues sí que he tenido ciclo pues más abundante, menos abundante, estos síntomas, esto tal, sea todo el registro a lo largo de meses y meses, lo llevan y oye, es esto, pues mira, esto me viene bien porque a ti, porque eso es igual que por ejemplo el tema que hablamos antes de la glucosa y demás. Si eso te lo puede ir midiendo, tú no tienes que estar cogiendo un papelito y apuntar, oye, la medición de las 9 de la noche sale a tanto, la medición del mediodía después de comer o antes de comer sale a tanto, sino que te lo hace todo y ya te presenta los datos bien presentados y tú coges y dices, oye, que incluso telefónicamente, oye, te envío el PDF de tal y me miras a ver cómo tal que me noto raro. Y ya está, o un seguimiento de una persona mayor. Justo. Lo de las personas mayores, además, es algo que creo que tendría que empezar a explotarse, entre comillas, un poco más. No por el lado de Apple haz negocio, que obviamente lo va a hacer si esto prosperase, sino también acostumbrarnos un poco más a que puede tener su sentido, a que eh, pues una persona de cierta edad, pues la detección de caídas puede ser clave para salvarle la vida si en algún momento puntual ocurre. Que esto da para otra conversación, que es que Apple últimamente está haciendo un marketing un poco turbio que está jugando con casi asustar. Apple llevó a la última presentación de hace un par de semanas a gente para contar casos reales y básicamente era, si no hubiese sido por Apple Watch, yo estaría muerto, yo estaría paralítico, yo estaría así, cosas un poco exageradas. Es una forma un poco turbia. De hecho, hace unos meses también me acuerdo que salió un anuncio de Apple que era simplemente una pantalla en negro con transcripciones y transcripciones de una llamada al 911, al 911 en Estados Unidos, de alguien que había tenido un problema muy serio de salud y el Apple Watch se salvaba, ¿no? Ostras, hacer marketing con esto lo entiendo por un lado perfectamente, pero por otro lado rechina un poco, la verdad. Sí, parece que es la tónica habitual de, oye, este eres el siguiente en la lista y no tal. Y realmente son casos excepcionales que son bonitos, que está bien escucharlos, de, oye, qué bien, qué tal, pero no es la tónica dominante. Toda la cantidad de Apple Watch que se venden con la cantidad de casos proporcionales que hay de, me ha salvado la vida. Claro, es ahí encontrar un punto de equilibrio muy fino, muy gris, muy difuminado entre usar como argumento de marketing las bondades de un dispositivo en materia de salud y de prevención y no cruzar la línea que lleva al susto, pues eso, casi a la amenaza. Oye, como no lo compres, el día que se mueran tus padres te acordarás de haberlo comprado, ¿no? Prácticamente. Es una caricatura, pero es una línea muy fina que cruzar o no cruzarla marca la diferencia. Sí, y sobre todo para que, como dices tú, se abra a otros públicos, igual que hemos hablado de que se abra también al sector sanitario. Me parece que ahí Apple debe
presentar mejor. A lo mejor en Estados Unidos sí está más presentado, está más arraigado también por la propia cultura de la empresa, que es estadounidense, allí es su empresa y demás. Pero en el resto de países como que cuesta todavía a un médico y demás ir y presentarle esos datos, presentarle el dispositivo y demás. Pues de la misma forma, acercar el dispositivo a ancianos, incluso con algún modo que sea distinto al software que tenemos, que sea todavía más sencillo, con botones más grandes. No sé si me pillas la idea. Para que le sea más fácil, luego tú lo controlas todo desde el móvil principal. Y también luego también lo han presentado para niños. Mm. Lo de los niños también es otra pedazo de idea. De hecho, no sé con quién hablaba de esto hace poquito. Que le dije, leí un artículo precisamente en el que contaban que habitual, obviamente no, pero que está empezando a verse en Estados Unidos casos de gente que cuando sus hijos ya cumplen cierta edad, llegan a la preadolescencia y piden su primer móvil, que ya yo lo veo a muchos que lo piden ya con 5 o 6 años, ya quieren móvil, en vez de darles su móvil porque no quieren exponerles a ciertas cosas, darles una herramienta de entretenimiento infinito como es un teléfono móvil hoy, pues dar un Apple Watch. Le dan un Apple Watch de esa forma, si el niño sale, si el niño está fuera de casa, cualquier cosa, tienen posibilidad de llamarlo, porque siempre que se hace con esta idea es con conectividad LTE. Pueden llamarlo, puede recibir llamadas, puede recibir mensajes, enviar mensajes, puede tener una herramienta muy básica de comunicación y de localización sobre todo, pero no tiene todo lo que implica un teléfono móvil que llegaría el día de mañana. No me parece mala idea, no soy padre, no sé si yo lo haría o no lo haría todavía, pero no me parece Y, un mal punto de partida. y a nivel caídas incluso también. De, oye, los chiquillos También, ¿no? son una fuente muy fiable de pegarse un tortazo aquí, allá, en un parque, corriendo, no sé, no sé cuánto. Y dices tú, oye, se ha caído, lo llama. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Te has caído jugando al fútbol? Vale, no, ¿qué ha pasado? Sí, no, sobre todo estando solos, ya depende de cada padre un poco, cómo de habitual o Sí, no del sea que padre tu del hijo esté niño. solo y tal, pero sí, se puede quedar estando solo en casa un rato, cualquier cosa, con una edad más que razonable para que esté solo en casa, pero le pasa algo, pues bueno, eso ya sería para todo el mundo, ¿no? Si en un momento estamos solos y nos pasa algo, y ahora con la atención del accidente de tráfico igual, pues por lo menos que no estemos ahí un montón de horas hasta que llegue la primera persona que nos pueda ayudar. Yo incluso con eso siempre tuve la idea de que voluntariamente, cuando en la detección de caídas del Apple Watch registrase una caída o registrase un accidente, en este caso ahora de tráfico, intente conectar con las cuentas cercanas de Apple Watch que hayan querido participar en el programa, obviamente, para decirle una persona a tantos metros de ti se ha caído y no responde. Y que tú voluntariamente vayas y le ayudes. Por eso digo que es algo voluntario. Pero es algo que una vez se me ocurrió y digo, coño, podría estar bien, o yo sí que participaría de, oye, a 10 metros de ti en la calle de atrás se ha caído alguien y no responde. Pues vas, te acercas, miras y ya está. No, en un rango Bluetooth, en un rango cercano y obviamente con todas las historias de privacidad y toda la parafernalia, ¿no? Pero Uf, claro, es que eso es muy delicado, porque, vale, imagínate, es que pienso, claro, imagínate que mi mujer y yo tenemos Apple Watch y los dos nos enrolamos en esto para que si un día nos caemos, que otros pueden saber que nos hemos caído para venir a ayudarnos. Eh, a mí no creo que nadie me quiera hacer gran cosa, como mucho me metería la mano en la cartera, el bolsillo y me robaría la cartera del iPhone y el mm, Apple Watch. Pero tú imagínate que mi mujer está inconsciente en la calle y le llega una notificación a gente que se ha querido meter en eso de hay una persona inconsciente o que ha sí, que perdido esa el tal y no persona no sea responde muy... en mitad del tal. Dice, bueno, me pongo las botas, ostras. Es lo típico de que Es hay que como lo ver del tantos AirTag. Es casos. como lo del AirTag un poco, ¿no? Es un buen Bueno, sí, dispositivo, pero siempre hay mal uso. guardando las distancias, pero sí, que al final vamos a lo de siempre. La comparación típica, bueno, pues un cuchillo te puede servir para apuñalar o Ujú. para torturar a alguien, pero también es con lo que cortamos todos los días cosas en la cocina y no hay ningún problema. Eh, para mí el tema y sobre todo es que lo está haciendo Apple y no por pensar mal de una empresa concreta ni mucho menos, no creo yo que sea sospechoso precisamente de eso, sino por el hecho de que lo está haciendo una empresa con un nivel de exposición, de anhelo de compra de sus productos, de vinculación con un parque de móviles gigantesco que hay por todo el mundo de productos. Que cuando hay un producto que solo hace eso, y solo hace eso, solo localiza personas, ¿no? Obviamente personas no, y de hecho Apple te lo vende como para objetos, pero cuando solo localiza aquello sobre lo que tú lo pones, y se están viendo casos turbios, no digo que Apple sea culpable de nada, pero digo que a lo mejor
y esto es hablar por hablar, y es muy fácil hablar de la comodidad de mi despacho en Torre, en Valencia, y no desde la sede central de Apple. Yo me hubiese planteado seriamente si merece la pena lanzar esto o no. Lanzar esto que lo que consiga va a ser un error de redondeo en facturación para las Ujú. cuentas anuales de Apple, con esas implicaciones chungas que estamos viendo prácticamente desde los primeros meses, desde hace un año y medio que sale a la venta. No lo sé, no soy absoluto con esto. Yo No, no, perfectamente alguien pero es que puede no hay una respuesta. argumentarme. Claro, pero es que Javier, no hay una respuesta, no hay un es totalmente bueno o es totalmente malo. Es que es un gris en el cual, según lo mires, las dos partes pueden tener algo de razón. Sí, yo perfectamente alguien puede darme una argumentación y yo decirle, pues me has convencido, están geniales y esto pues es una causa colateral, tal, no hay ningún problema. Pero no sé, no tengo una opinión completamente formada, pero sí que le veo una problemática que cuando esto lo hace un Tile, un Chipolo era, ¿no? Ujú. Una marca específicamente para esto, una marca menor, esto no ocurre. Entonces, se puede dar la lectura de que, claro, como es Apple sí que ocurre y por eso se lo tenemos que negar. Bueno, pues sí, precisamente por ser Apple tan grande como es, hace que ocurra y facilita mucho esto, pues no lo sé, no Ujú. lo sé sinceramente, pero tengo mis dudas. Bueno, pues ha sido un debate interesante, no, lo siguiente. Yo creo que hemos tenido una horita de directo en el cual ha sido una declaración de amor al deporte, a la salud y al Apple Watch. Más o menos, ¿no? Sí, sobre todo del Apple Watch, ya vamos, yo me voy a tener que hacer evangelizador, pero de verdad, no de comprar el dispositivo, que es la parte fácil, sino de sacar el partido después, quien quiera, quien no quiera, obviamente no, pero quien quiera es que realmente hay tantas posibilidades, tanto que hacer con él, tanto impacto positivo que te puede llevar, que es una pena ver gente que lo usa por inercia y sin preocuparse mucho. Sí, yo tengo un amigo en el cual se lo regalaron y todo el día. Pero has hecho esto, has hecho lo otro, has notado. Y lo lleva de Santos a Corpus. Y yo es como, me da cosillas. Es como, dámelo a mí. Que yo lo quemo. Pues Sí, ¿verdad? Javier, Tal cual. últimas cositas que quieras comentar, redes sociales, donde te pueden encontrar y compañía. Y Pues redes sociales solamente estoy en Twitter, @jlacort, y sobre todo estoy cada mañana a las 7 de la mañana, hora española peninsular, 6 de la mañana, de hecho 6 de la mañana, ¿no? 8 de la mañana, madre mía, me vas a matar a Cristo, hora de las Islas Canarias. Realmente es un poco antes, pero eso es un poco la hora de promesa. Ahí todos los días un episodio de 10, 15, 20 minutos más o menos de duración sobre AP, su competencia, implicaciones de sus lanzamientos, qué está haciendo, lecturas un poco adicionales, pues para quien le guste y quiera tener esa ración diaria, pues yo le daré la bienvenida ahí. pues, Podcast Loop Infinito. pues nada, Javier, muchísimas gracias por estar aquí. Igual que todas las personas que han estado con nosotros, que han puesto incluso aplicaciones y compañía además. A quien haya estado por ahí, pues que coja nota del chat. Y si no, esto lo tendré resubido y lo podrá ver. Y nos vemos en un siguiente episodio. Muchas gracias a todos. Chao, chao.